Era el gerente extranjero que decía, el show de Michael Jackson se queda. Nosotros le quitamos muchos espacios a bailarines profesionales. Ustedes son artistas, aparte tienen el dedo puesto de alguien más y tienen que ser artistas 24/24. ¿Cuánto cobrabas como profesor en Cuba? 213 pesos. 113 pesos cubanos, que en ese entonces $4. empiezas a trabajar ya entonces profesionalmente como bailarín. Como bailarín. ¿Cuánto era el salario básico? No sé, 150. Estamos hablando de $150. Entonces los bailarines empezaron a cobrar 250, 200. Sí, salieron bien. Y ella me decía, a ti te pago 300 pesos. Y el Michael Jackson que consigas, le voy a pagar 400. A las 4:30 de la tarde. ¿Llevas prácticamente toda tu vida en el mundo artístico? La parte de todo lo que tiene que ver con música, con baile, con este tipo de expresiones. ¿Cómo nace eso en ti? Porque, a ver, incluso me dices que tu madre era profesora de inglés. ¿De dónde viene este lado artístico? O sea, ¿tu papá tenía algo que ver con esto? ¿O eres la primera persona de tu familia que entra en este mundo? A mi mamá y uno de mis tíos les gustaba bailar mucho salsa y esas cosas. Y les gusta el baile. Yo, como nací en una familia de habla inglesa, porque mi mamá habla inglés, y un tío mío también, y el otro trabajaba en Varadero. O sea, estaban siempre en esta parte del habla inglesa. Y las canciones que yo escuchaba eran Michael Jackson, Michael Bolton, Barry White, ¿entiendes? Cosas muy Cool and the Gang, Earth and Fire, ¿entiendes? Eran cosas que yo solía mucho escuchar. Por supuesto, había música cubana en aquel tiempo, cuando éramos niños, todos esos carnavalitos, todas esas cosas. Según mi mamá, yo bailé Michael Jackson cuando tenía 3 años de edad en el círculo infantil. Mi papá, que era militar, coronel de la FARC, me consiguió un traje militar y esas cosas, y dice que yo hice un performance en... Sí. ¿De Michael Jackson vestido militar? Sí. No sé, ni me acuerdo, 3 años. No, y cuando aquello tampoco había la tecnología que hay ahora para videos y esas cosas, era más complejo. Me acuerdo que en toda la etapa de primaria y secundaria no bailé. Sí sabía que yo veía las cosas así, tú sabes, los círculos de interés, esas cosas, nunca me interesaba por nada de eso. Sí. No, que si bailar casino, que si bailería, no sé. Yo siempre yo era el alumno de que, no, tú estás bien, vete después de las 2 de la tarde, tú no tienes que venir, ¿entiendes? Yo, en vez de irme por un círculo de interés, yo prefería irme con mi socio a aprender, aprender otras cosas, que, por ejemplo, jugar los agarrados, cosas así, porque yo no tenía tampoco esa libertad. Mi mamá... Era más estricta. Sí, mi mamá era de que muñequito, eso sí, me llamaba mucho la atención el televisor, cosas así, y tenía comodidades, ¿entiendes? Tenía videocasetera, tenía Nintendo, cosas así que... Sí, que podías disfrutar en la casa. Ella me tenía esas comodidades. La parte de bailable no la hice en esa etapa. Sí me dediqué mucho al deporte, clasificaba mucho por esta parte del atletismo y esas cosas. Los juegos escolares, hasta que llegué a pre. Ya tú conoces la libertad. Se me fue olvidando un poco de juegos en Nintendo y esas cosas, y conoces, ¿sabes? Esto de tener relaciones. Sí, la revista. Y la popularidad. Y entonces en mi tiempo ese también estaba Backstreet Boys y NSYNC. Y que también estaban pegados. Y a mí me gustaba mucho lo que era NSYNC. Sí, o sea, siempre por lo general te fuiste por el pop. Por el pop, y que era lo que más te llamaba la atención. Sí. Déjame hacerte una preguntita puntual. ¿Cuánto cobrabas como profesor en Cuba? Los primeros 4 años, 213 pesos. 213 pesos cubanos, que en ese entonces... $8. En ese entonces eran $8. Como dije, yo tenía comodidades, pero mi familia era de los que tú me traes buenas notas, tú me das y tú tienes lo que tú Lo tienes todo con nosotros. Y me enseñaron a trabajar. Mi abuelo era jefe de albañilería. Me acuerdo que hasta en séptimo grado una vez, unas vacaciones, mi mamá me dijo, para que sepa dónde sale el dinero. Vete para allá para que doble el lomo. Y tiré mezcla con mi abuelo. Sí, que no es que te pasando el día de la vida entera bailando, porque ni siquiera habías pensado en la opción de Varadero. Pero para mí eso, yo era profesor y eso era un hobby, ¿entiendes? Lo jugaba. ¿Nunca lo viste como algo profesional? No. Y alguien me dijo, tienes a Varadero al lado, y Varadero está lleno de gente de todos lados del país, y tú lo tienes al lado. Puedes ganar dinero, o sea, puedes tener un salario como bailarín. Cuando yo hice el primer concierto con un grupo de reggaetón que había en Cárdenas, en la 54, que vi el público y cosas así, me empezó a llamar la atención. Tú dijiste, es aquí. Entonces dije, por ahí voy a tratar de entrar. Muchos se quedaron porque decían que si el ballet de pájaros, no sé qué más, tú sabes, es normal, los tabúes que hay en la sociedad, y en Cuba que también se ve mucho, que realmente es una sociedad bastante machista. Incluso, y yo lo vi, en mi caso lo vi difícil. Entonces decían, lo difícil a mí me gusta. Entonces traté, y el proceso fue cada 2 años. Me acuerdo, de 2000 al 2008 ya nos hacen el primer contrato con Cultura Municipal.
Hey, o sea, ahí encargan. entre esas actividades hubo un DJ profesional que nos vio y entonces decidió hacer un proyecto llamado Tsunami, que era con cantante, y entonces ahí... Y era un proyecto ya como tal, más general, más completo. Tú sabes que ahí todo pertenece a las empresas. Él Sí. pertenecía a una empresa, tenía papeles, ya yo vi otra oportunidad, ya entré al mercado y nos presentaba mucho en la Fundiu, la 62, una calle popular de Varadero, donde van, después de todos los hoteles, todo el mundo iba para allí. Como el after party. El jineteo. Hey. Ahí era el jineteo a la cara. normal. ¿Entiendes? Ahí Con papel y todo. Normal. Y la policía también es Han, eso no es... Sí, a ver, es algo normal y es triste decirlo, pero realmente en Cuba la policía se aprovecha mucho de esto porque no van a cortarle el paso a los jineteros, lo que van es aprovecharse de esas personas, ya sea le exigen pago, ya sea por especie o dinero. Cuando yo andaba solo con las extranjeras, nunca me decían nada. Ah, sí, porque como tal no es uno más. No era mi intención de quitarle un peso y nada, sino comunicarme, hablarle en inglés. Cuando ellos veían a los amigos míos, que sabían, ya los conocían, parece ahí que eran reincidentes, y la talla era carnet de identidad, y no era de que voy a analizarte, no. Es que sube para el camión. Sube. El galeón le decíamos nosotros. ¿Entiendes? Sube el camión. Y así tuve 4 veces. Tuve muchos encontronazos con la policía porque yo tampoco soy de quedarme. No, y a ver, y que estamos hablando que no solamente eso, primero todo es bailarín profesional, que hasta cierto punto se te puede conectar un poco con ese mundo, pero aparte de eso, yo soy profesor de inglés en una escuela. O sea, yo no soy una persona que simplemente está desempleado y viene aquí a jinetear, no es así. Como hay muchos, pero en tu caso no era así. Y choca bastante. Te lo digo porque en una ocasión yo tuve una situación algo parecido en Guardalavaca, en Holguín, que yo andaba con un grupo de muchachas y ellas fueron a la entrada a la discoteca y en ese momento nosotros habíamos salido a dar una vuelta. Y cuando ellos están en la fila para entrar en la cola, habían 2 extranjeros que estaban cerca de ellos y empezaron a conversar con ellas. Cuando nosotros regresamos a la discoteca, veo que ellas van saliendo con 2 policías. A todo esto vienen riéndose y todo y no pienso que sea nada del otro mundo. Pero llega un momento que el policía dice, no, jineterismo, esto, lo otro. Le dije, hey, un momento. Esto no es como que es jineterismo. Mira, estas muchachas son de universitarias, son de la juventud. Asedio al turismo, ¿no? Sí, exacto. Y nada que ver, ¿me entiendes? Y ahí estuvimos, que gracias a Dios también algunas otras conexiones que también yo tenía, porque mi papá lo conocía a todo el mundo allí en Guardalavaca. Y le digo, mira, mi papá es fulano de tal, así, nosotros para nada estamos jineteando, nada que ver. Yo también era de la juventud en ese momento también. O sea, que no teníamos ese historial ni nada por el estilo. Al final todo se resolvió, pero fue un rato también un poco incómodo, porque es normal. Realmente en Guardalavaca era así. En Guardalavaca simplemente te veían una persona de color, un yumalao, asedio del turismo. Ya, sin más allá, sin más acá, aunque estés preguntando la hora. Allí era, por ejemplo, mientras yo andaba con la turista, ellos no decían nada. Cuando ella me decía a veces, no, quiere tomar un vaso de agua, un refresco, se alejaban, ellos venían y me decían, carnet, sube. ¿Entiendes? Y al otro día a veces yo no la veía a veces más, ¿entiendes? Pero a veces sí la veía y yo le decía, no, me cogieron preso. ¿Entiendes? Y me dijo, ¿cómo así? Y decía, mantente al lado mío. O cualquier cosa. Sí, porque apenas te quedas solo, van para arriba el libro. Y yo le decía, o cualquier cosa, dile 2 o 3 cosas al policía que ellos te van a respetar a ti porque le tienen miedo a los turistas realmente. Y nada, eso se ve feo que te vean preso por cualquier cosa sin hacer nada, ¿entiendes? En mi caso yo estaba practicando el inglés y siempre me decían, no, los miércoles puedes venir a discutir la carta de ¿cómo? Esta cosa de asedio de turismo. Y yo llevaba siempre el título mío y la constitución, que la constitución sabe que no dice nada. Pero bueno, pero a mí no dicen, por lo menos sabe que se impresionaba. Cualquier movimiento. Entonces siempre, gracias a Dios, siempre me lo quitaron. Para las personas que no conocen, realmente entrar a los hoteles de Varadero para poder trabajar allí, es como tú dices, es bastante complejo tú poder entrar con algo que no es Cuba, algo que no es, como tú dices, guaguancó, guaracha, salsa, danzonete, o sea, ese tipo de música y de arte internacional, realmente en los hoteles de Varadero se consume, no es que no, pero no tanto, y hay como una mafia, o no mafia, que tienen un dominio prácticamente absoluto de todo lo que tiene que ver los tríos, los septetos, todo lo que es lo tradicional cubano. Claro. Que a ver, hasta este punto es lógico. Sí. Y es lógico porque, por ejemplo, si tú vas a Japón, tú quieres comer sushi, tú no quieres ir a Japón a comerte una paella. Vamos a ver lo que... Pero es complejo. Y el hecho de que hayas logrado poder tener un show fijo, porque ni siquiera fue algo de por ahí, ¿sabes? Que pudieras tener un show fijo, es realmente un mérito enorme.
con algo también, era Michael Jackson. Eso es lo que pienso yo, que a Michael Jackson lo veía con otra perspectiva, porque yo conocí bailarines de calle, o sea, que pertenecían a Tony Menendi y cosas así. Sí, con talento. Pero ellos hacían todos los tipos de shows, pero había siempre un día que había un show internacional, y ahí es donde ellos lucían su estilo de lo que era. Pero sí tuvieron que aprender todo lo demás. Sí, tuvieron que obligatoriamente bailar los otros estilos. En mi caso yo aprendí, pero entré y gracias a Dios se nos dio lo de Michael Jackson y lo vieron como un wow, y se hizo el show más... Oye, era algo nuevo, algo que no se veía en los hoteles de en 4 meses, de ahí a agosto. Y modestia aparte, lo hacían bien. Me acuerdo que de ahí, de ese 29 de agosto al 1 de enero, nos llamamos la empresa donde pertenecíamos y decíamos que habíamos sido el show más comercializado para él, más que Tropicana de Matanza, en esos 4 meses. O sea, en todo un año. Yo sé que fue un boom. En solo 4 meses hicimos más que Tropicana de Matanza. Y de ahí todos los años siempre era así. Entonces, ese 19 de agosto, el 29 de agosto, aparece esa persona. Sí. ¿Qué te dice?